¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de viernes. En su primer discurso como presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden apeló a la unidad como país. Habló sobre lo que considera son los principales desafíos de Estados Unidos: la COVID-19, la crisis económica, los conflictos raciales y también el cambio climático. Pero a la fecha, Biden no ha podido tener acceso al presupuesto de transición ni tampoco entrar en contacto con las oficinas de la Administración Federal. Es más, ha sido su equipo el que ha buscado el contacto con mandatarios de otros países, pues ni para eso ha contado con el apoyo del Departamento de Estado. ¿Qué sigue en la batalla legal y política establecida por Donald Trump? ¿Cuál es el legado del republicano? ¿Qué pasos inmediatos debe tomar el demócrata? Y en medio de todo esto, ¿dónde queda la relación con México? ¿Nuestro país ha pecado o no de prudente? Esta noche, dos expertas y dos expertos en Estados Unidos, realmente tres personas, nos van a dar sus puntos de vista. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Donald Trump se convertirá en el quinto presidente en la historia de Estados Unidos que no logra la reelección. Con su mandato inició la era de la llamada posverdad, considerada la palabra del año en el 2016 como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en la opinión pública que los que apelan a la emoción y las creencias personales. Más allá de las paparruchas, de las noticias falsas, de las fake news y los polémicos mensajes de Trump, ¿cuál es su legado? ¿Cuál es el legado de su presidencia de estos 4 años? Veamos el contexto. Desde Ronald Reagan, que nominó a 4 jueces a la Corte Suprema, ningún presidente había nominado a tantos jueces como Donald Trump. El republicano nominó a 3 de los 6 jueces conservadores que integran la Corte, lo que podría repercutir en temas como el derecho al aborto, a la salud, la regulación de armas y otros derechos civiles. Los conflictos raciales han sido otro elemento que marcó el mandato de Trump. Aunque el movimiento Black Lives Matter o Las Vidas Negras Importan surgió en 2012, este año ha protagonizado protestas contra los abusos policiales registrados tras la muerte de George Floyd a manos de la policía. En Washington, D.C., Trump ordenó un despliegue de la Guardia Nacional para controlar las manifestaciones a las que calificó como un símbolo de odio. La Guardia Nacional solo puede movilizarse en caso de desastres naturales o disturbios civiles. Pero en 2018, Trump solicitó su despliegue en la frontera con México, señalando que las caravanas de migrantes representaban un riesgo de seguridad nacional. Además, redujo las admisiones de refugiados e implementó una política de separación de familias. Aunque mejoró los indicadores económicos, la pandemia cambió la situación y Estados Unidos sufrió la caída del 9.5% del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre de 2020. El mandatario minimizó los efectos del virus, las medidas de confinamiento y hasta el uso de cubrebocas. Después, se supo que ocultó intencionalmente la peligrosidad del virus. También puso en duda la existencia del cambio climático y retiró a su país del Acuerdo de París y de acuerdos para el control de armas. En materia comercial, renovó el acuerdo con México y Canadá, pero no logró el amplio acuerdo con China que prometió. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de viernes y retomamos la conversación, como cada viernes hemos hecho, con Juan Ernesto Trejo, maestro en Relaciones Internacionales por la Central European University. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Genaro, muy buenas noches. Saludos a la gente que nos ve. Saludos, Saúl, Anaí. Buenas noches. Anaí Benítez también regresa a esta mesa, internacionalista y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Anaí? Hola, Genaro, gusto en verte y también a mis compañeros. Saludos a todos. Iba a estar con nosotros Lila Bed, a quien le ofrecemos una disculpa porque empezamos a grabar bastante tarde hoy por culpa de que ya hay tráfico como si no hubiera pandemia, pero bueno, le mandamos un beso a Lila y lamentablemente no nos pudo acompañar, pero regresa también a la mesa Saúl Vázquez, asociado al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEX. ¿Y cómo estás, Saúl? Muy bien, Genaro, buenas tardes, buenas noches, perdón. Buenas noches, estamos grabando en la tarde, pero se transmite en la noche. A ver, empiezo contigo, Anaí. El tema del legado del presidente Trump. Evidentemente, cada vez que termina un presidente o que deja su mandato, ya sea de 2 mandatos o de 1, siempre se habla de esta palabra, el legado. ¿Qué es lo que deja ese presidente? ¿Cómo va a marcar, digamos, a las siguientes generaciones? Si es un legado efímero, si es un legado que va a perdurar. ¿Cómo ves el de Trump? ¿Qué importancia le das? Pues mira, Genaro, yo creo que deja muchas asignaturas pendientes, deja una pandemia que ha dejado muchísimo, bueno, más de 200,000 muertos, deja un Estados Unidos sumamente dividido, deja un Estados Unidos también con una crisis económica muy fuerte. Desde 1929 algunos analistas lo han comparado con esta crisis. Deja también un tema racial por resolver, deja también un tema
pues, ¿cómo decir?, de supremacía, o lo que él intentaba hacer en el legado de Donald Trump es la supremacía blanca y dejar a un lado al tema migrante, al tema de las personas de color, al tema de estas personas a los niños que desafortunadamente durante su mandato tuvo que separar a las familias. En fin, creo que me atrevería a decir que más que aciertos, deja muchas asignaturas pendientes y muchos temas por resolver Donald Trump. ¿Coincides con esta lectura, Juan? ¿Deja solamente temas pendientes o deja también temas duraderos, digamos? ¿Modificó o no Trump, digamos, la forma en la que los estadounidenses ven la política? ¿Modifica o no Trump la manera en la que la gente participa? ¿Modifica o no Trump el lenguaje y la narrativa política en su país? ¿Qué ves? Pues efectivamente, creo que, Donald Trump vino como huracán a mover muchísimas cosas en Estados Unidos, pero haciendo un esfuerzo sobrehumano y poniéndonos como abogados del diablo, lo mencionaba la nota también al inicio, yo sí puedo reconocer por lo menos 2 puntos positivos del legado de Trump y que están orientados a sus relaciones regionales y al mundo en general. El primero, sin duda, es la renegociación más bien del Telecán por el ahora TEMEC, que ya está en vigor. Me parece necesario resaltar la inclusión de nuevos temas, resaltar que se incluyeron más bien nuevos temas que antes no estaban, como el empoderamiento de los sindicatos, desde luego, el tema, por ejemplo, del comercio digital, que nos estaba rebasando, ¿no? Ahora, esto es muy importante. Muchos académicos críticos del libre comercio justo resaltan que este es un paso necesario para que los acuerdos mundiales comerciales comiencen a ser más justos. Sentar en la mesa de negociación de este tipo de tratados a los sindicatos dándoles la oportunidad de que negocien colectivamente sus derechos y cosas que pues, ellos tienen que tener por el simple hecho de que sin ellos no habría comercio, ¿no? Es sumamente vital y por primera vez en la historia de los acuerdos de libre comercio se hace. Entonces, me parece que esto es algo muy bueno y que sí hay que mencionarlo. Ahora, hay otro tema en el aspecto internacional que tiene que mencionarse y esa es la paz de los acuerdos que hizo Estados Unidos como país que propició y que puso la mesa de negociación para que Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos se sentaran y tuvieran una paz, pues por así decirlo, estable, ¿no? Esto beneficia sin duda al Estado de Israel en un vecindario francamente hostil que tenía en el Medio Oriente. Recordemos que es un país que solo tenía relaciones con Egipto y con Jordania, me parece, y que francamente son amistades que no son nada cálidas, ¿no? Hoy Israel ya es un vecino no incómodo para otros 2 países árabes en esta región. Sin embargo, hay que considerar que esto también pone presión a otros actores internacionales, como es el Estado palestino, por el tema de Jerusalén como capital en Israel y que el gobierno de Netanyahu no desocupa los asentamientos ilegales, ¿no?, en el territorio palestino. Entonces, a pesar de esto, creo que dada la coyuntura es algo positivo que Donald Trump le está dejando, por así decirlo, un poco de estabilidad a la región del Medio Oriente. Ahora, como también lo mencionaba la nota, o sea, si hacemos una evaluación al final del día, yo creo que el legado es más negativo y más negro que positivo, ¿no? O sea, tendríamos que hacer yo creo que un programa especial, Genaro, para hablar solo de la negatividad de Donald Trump, por mencionar algunos. Obviamente salió del Acuerdo de París, se salió del acuerdo nuclear con Irán, saca las tropas de Siria cuando el país está destrozado por las fuerzas de Bashar al-Assad y cuando Rusia todavía bombardea el territorio. Hay bloqueos económicos a Cuba que desde luego que afectan a la población de Cuba, aumenta el fuego para la situación en Venezuela, claro, sin duda, sin proponer nada y sin garantizar el mínimo estatus de protección legal a venezolanos en Estados Unidos, que fue algo pues muy importante y que me extrañó, por ejemplo, que los venezolanos en Florida que podían ir a votar lo hicieran, ¿no? Entonces, yo creo que al final es más negativo el saldo que positivo. Sawi, más negativo, más positivo, ¿cuál es el legado de Trump? ¿Qué es lo que ves que llegó a reformar o no en su país? Sí, yo diría, como muchos lo han dicho, que Trump, más que la enfermedad en sí misma, pues es un síntoma de un legado de desigualdad sistémica, de racismo sistémico, de diversos problemas que traía Estados Unidos y que no se pudieron solucionar durante la era Obama, ¿no? El racismo no es un problema que haya surgido con Trump, sino un problema sistémico en los Estados Unidos desde la era de la reconstrucción que nunca se ha podido sanar. Y que decía el filósofo esloveno Slavoj Žižek, en algo que le criticaron mucho, que el verdadero peligro era que ganara Hillary Clinton y que pareciera que todo estaba normal, que no había nada mal con Estados Unidos, ¿no?
y que llegó Trump a revelar, como dijeran los comunistas, las contradicciones inherentes que tiene el sistema norteamericano, ¿no? Y a despertar a un sector del progresismo y del liberalismo norteamericano que acudió en 2018 y ahora en 2020 masivamente a las urnas para corregir todos estos problemas que ya estaban subyacentes del sistema norteamericano. Sin lugar a dudas, un balance muy negativo. Yo, por ejemplo, este apunte que hacía Juan del tema de los sindicatos, más bien se lo daría a Nancy Pelosi. Recordemos que ya al cuarto para las 12 ella metió varias salvaguardas en los temas laborales del TEMEC. Recuerdo también el rompimiento del acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que costó mucho trabajo durante la administración Obama, muy positivo, que ahora con la pandemia no lo recordamos, pero tuvo un momento muy tenso a comienzo de año, donde todos creyeron que podía haber algún enfrentamiento directo entre los Estados Unidos e Irán, y tuvo que ser Irán el adulto en la situación y solamente acogerse de la Carta de las Naciones Unidas para hacer una pequeña retribución en defensa propia, calmar a su población, y finalmente no hubo ningún enfrentamiento entre estas dos naciones. Creo que va a haber mucho que trabajar. Joe Biden va a tener que reformar muchas cosas del sistema político norteamericano, de la desigualdad económica de los Estados Unidos, si es que no queremos que dentro de 4 años vaya a llegar otro populista mucho más hábil, ¿no? Que sepa explotar todas estas agravios que tiene el pueblo norteamericano. Creo que sí, hoy podemos ver este tema migratorio, el tema de nuevo del racismo sistémico, el tema del machismo en la sociedad norteamericana, la falta de inclusión de mujeres en el sistema político norteamericano, que habrá que discutir, ¿no? Habrá que discutir también sobre esta figura del colegio electoral. Creo que tiene mucha legitimidad un presidente como Joe Biden, que gana con claridad ambos votos populares y electoral, para acabar con este sistema que hoy por hoy le está dando a la población blanca de Wyoming más peso que a un votante de color en California. Sí, y yo también escribí hace poco en Reforma justo eso. Yo también creía y veo las condiciones para que esto pueda empezarse a discutir de una manera ya más masiva. Hay muchos demócratas que están muy descontentos con este sistema, no desde ahorita, están descontentos desde los años 70. En varios intentos se ha tratado de cambiar la manera en la que se elige al presidente de Estados Unidos y de desaparecer o reformar el colegio electoral, pero la verdad es que sigue habiendo algo por lo cual los estadounidenses cada 4 años siguen confiando otra vez en ese sistema, a pesar de sus problemas, con pocas reformas, digamos, en los estados. Florida fue uno de ellos en el año 2000. ¿Cómo lo ves tú, Anaí? ¿Qué otros temas crees que podrían darse como resultado de esta elección? Ya Sawi y Juan nos ponen algunos de los que vienen. Evidentemente vamos a seguir hablando de esos temas, pero cierro contigo este bloque antes de irnos a la pausa. Sí, totalmente. Creo que lo que me faltó decir es el enorme reto que va a tener Biden en reconstruir también el tema de política exterior de Estados Unidos. Creo que Donald Trump, al alejarse o bueno, al salirse del Acuerdo de París y al salirse también de la Organización Mundial de la Salud, pues dejó varias asignaturas pendientes. Joe Biden ha dicho que desde el minuto 1 que esté ya en la Casa Blanca, pues va a retomar el tema de la política exterior, va a volver a intentar reposicionar a Estados Unidos, que fue un agente súper importante antes de Donald Trump, que Donald Trump no le tomó tanto caso a la política exterior. Y también, como dice mi compañero Saúl, creo que los temas raciales o los temas, sí, justo el conflicto racial, siempre ha estado. Siempre ha existido en Estados Unidos un conflicto racial, y quien me diga que no, o no ha visitado Estados Unidos o no sabe esto, o sea, siempre, pero Donald Trump ha hecho que esto se exponencie de una manera abismal, ¿no? Entonces, ese también es un tema pendientes que seguramente el equipo de transición y ya cuando esté en la Casa Blanca, Joe Biden pues tendrá que tratar sí o sí. Bien, bueno, déjame hacer una pausa y vamos a regresar para retomar justamente todo lo que está en juego ahorita después de la elección del pasado 4 de noviembre, porque a 10 días de estas elecciones Donald Trump sigue sin reconocer el triunfo de Joe Biden. Por el contrario, su estrategia legal plantea frenar conteos y declarar fraudulentos los resultados. ¿Tiene o no alguna posibilidad? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.